Bienvenidos a todos. La verdad que es un gusto para mí estar aquí presentes y que hayan regresado justamente la gente que vino a mis anteriores clases. Me parece que la poca audiencia de la jornada es por el tema, que pese a ser medio plomífero, como suele decirse, es muy importante que lo tengan en cuenta para la gestión de sus pymes. Bueno, como es habitual, Pablo no anda ¿cómo? Perdóneme el inconveniente técnico. Como es habitual, me propongo que esta charla resulte lo más amena posible y tratar de que ustedes incorporen algunos puntos que son importantes para la gestión de sus pymes. Creo que la mayoría de ustedes ya hizo la evaluación. Son 21 autoevaluaciones que hice hasta el presente y como me dijo Leandro, que es una de los conectados a mis dos charlas anteriores, esto puede sumarles la respuesta a este cuestionario de 85 preguntas que yo les envié y les voy a enviar a los nuevos asistentes a esta charla. Puede servirles quizá para hacer un clic y ver más formalmente cuáles son sus puntos débiles para potenciarlos y cuáles son sus puntos débiles para tratar de eliminarlos. Así que a todos los que quieran me mandan el cuestionario completo y yo me comprometo en el curso de 1 o 2 días devolverles los resultados y la comparativa con más de 100 evaluaciones que hice hasta el presente. Bueno, mi mail, por si alguno ve esta charla posteriormente y me quiere hacer alguna pregunta, inclusive sobre el programa Expertos PYME del que formo parte, que es un programa de la CEPYME que incluye 20 horas de asistencia gratuita a pymes a nivel del país. Somos alrededor de más de 200 profesionales en distintas áreas. La inscripción en este programa es sumamente sencilla, se hace íntegramente por internet. Si tienen cualquier duda, me mandan un mail a tommasiraul@gmail.com. Repito, tommasiraul@gmail.com. ¿Qué pretendemos lograr con estos puntos que hemos visto en que hacen a la excelencia de la gestión de pymes? La eficacia y la eficiencia. Eficacia es la capacidad para lograr objetivos valiosos y eficiencia la capacidad para alcanzar dichos objetivos con la menor inversión de recursos. Ahora bien, vamos a hacer voy a hacer una pregunta a ver si alguno de ustedes me la puede responder por chat. ¿Cuáles se les ocurre que son los 2 objetivos básicos de cualquier empresa o emprendimiento que tengamos? Exactamente, Patricia, uno de los objetivos es la rentabilidad. Las empresas, como su nombre lo indica, tienen propósito de lucro. Por lo tanto, uno de los objetivos es la rentabilidad. Obtener beneficio y continuar en el tiempo, exactamente. Bueno, Miguel, cerraste los 2 objetivos de la empresa. La estabilidad o crecimiento, yo diría, viendo la hipótesis de la abundancia que nos proponía Covey a los que estuvieron en mi primera clase, y la rentabilidad, los resultados y la rentabilidad. La eficacia justamente conduce al crecimiento
y la eficiencia conduce a la rentabilidad, que son los dos objetivos que queremos llegar en nuestras pymes. En nuestra heladera de mi departamento tengo un refrán que dice, que me lo regaló mi hermana una vez que me vino a visitar a Ushuaia: quien quiera hacer algo, encuentra la forma; quien no quiera hacer algo, encuentra una excusa. Y esto para nuestra vida personal creo que es muy aplicable, porque quizá nosotros tenemos el segundo hábito de Covey, tenemos algún fin en nuestra mente, pero por H o por B, porque no tenemos los medios, porque no tenemos los recursos, porque no queremos correr en el duro camino de que nos propone el cumplimiento de ese objetivo, no lo concretamos. Y en las pymes yo creo que pasa algo muy similar. Quizá el dueño tiene una visión de lo que quiere llegar, pero esa visión no la plasma en un documento formal, no la plasma en misión, en valores, y tampoco obviamente el personal sabe dónde apunta, porque jamás lo hace público. Y justamente el tema de la dirección por objetivos trata de que se concreten las ideas que normalmente todos tenemos y muy buenas, pero quedan en el plano de las ideas. Así es que llegamos a la definición de objetivos. Objetivos son las situaciones a las que esperamos llegar o los resultados que esperamos lograr con la implantación de determinadas acciones. Acuérdense de estas dos palabritas: situaciones o resultados. Dichas situaciones o resultados se presuponen positivos para la organización y o sus integrantes. Acá no puse empresa, puse organización, porque esto es válido para todo tipo de organización, sea con fines de lucro, sea sin fines de lucro, sea una ONG, sea un colegio, como el que vamos a ver un ejemplo integral del colegio donde yo trabajo. O sea, todos son situaciones o resultados que se presupone que son valiosos para la organización o el ente de que se trate. Los objetivos deben ser claros, concretos, precisos y orientados hacia el futuro. Y toda función ejercida en la empresa debe tener un fin específico, eficaz y eficiente, alineado con la misión y objetivos generales de la empresa. Y aquí quiero seguir con el tema del taller mecánico. No sé, alguno que estuvo en la primera o segunda clase se debe acordar quizá. Yo estuve en un taller mecánico, fui renuentemente a hacer la asistencia a un taller mecánico de Sarandí y quedé realmente asombrado de la calidad de actuación de este taller. Quedé asombrado por varias cosas. Primero, por las instalaciones de primera. Segundo, por los recursos del personal y lo cómodo que se sentía ese personal, porque estaba trabajando en un ambiente muy climatizado en verano, tanto en verano como en invierno, y por supuesto tenía el herramental de primera, etcétera, etcétera. Los pisos brillaban como encerados, perfectos. Y quedamos con Alejandro, el dueño del taller, que emitíamos la misión y valores del taller mecánico. Y no solamente eso, sino que no solamente lo emitimos, sino que lo hizo público. Y luego incorporó esa misión y valores a la gente que se incorporaba en el taller, y le hacía no solamente conocer formalmente la misión y valores del taller, sino que también le hacía una descripción de funciones
del puesto, alineado por supuesto con la misión y valores profesados en el taller. Esto yo le voy a dar a todos los asistentes a esta charla, les voy a dar todo el material, inclusive la descripción del puesto, la misión y valores del taller mecánico, para que ustedes lo tengan como ejemplo. Para una eficaz gestión de objetivos, los mismos deben ser aceptados, o justamente uno de los errores más comunes de la gestión empresarial tradicional es que pretendía lograr los objetivos por imposición a los empleados. Esto ya no se da más. Los objetivos deben ser aceptados por los empleados, porque si no las posibilidades de éxito descienden dramáticamente. Ser legítimos, es decir, obviamente ser correctos en función de los valores. Siempre que me oigan hablar de valores, van a ser valores positivos que tiene la empresa. Estar coordinados y equilibrados entre sí. Justamente lo que se pretende es que seguir el principio, el hábito postulado por Covey de la sinergia. Pretende que los objetivos individuales refuercen sinérgicamente los dos objetivos principales que queremos conseguir, que son la rentabilidad y el crecimiento. Incluirse en un cronograma de cumplimiento. Acuérdense del criterio ARF que mencioné en otras reuniones. Acción, determinar cuál es la acción que se va a hacer. R, responsable, quién es el responsable de su cumplimiento, y F, fecha de cumplimiento prevista. Y esto es muy importante, ser evaluados en su cumplimiento. Seguimiento, justamente uno de los puntos de la autoevaluación de competencias, de los 16 puntos, es el seguimiento. ¿Y qué importante es el seguimiento? Porque muchas veces nosotros tenemos temas importantes, pero los dejamos morir en el olvido, o quizá no realizamos las acciones como para estar al tanto de cómo se siguen esos temas que para nosotros son importantes. Acá en este gráfico verán muy sencillamente lo que es el ciclo dinámico de la dirección por objetivos. Es decir, nosotros fijamos objetivos, al cabo de un tiempo comparamos los resultados reales con los objetivos y podemos tener dos caminos. Vamos por el camino positivo, cumplimos el objetivo. Simplemente lo que tenemos que hacer en ese caso es reforzar las acciones que nos llevaron al cumplimiento del objetivo. Luego el ciclo se realimenta, se verifica nuevamente, se logran resultados y se retroalimenta comparando nuevamente con los objetivos. Vamos por el camino negativo. Pueden ocurrir dos cosas: que el desvío de la realidad con los objetivos obedezca a que tenemos los objetivos no acordes con el entorno actual, en cuyo caso tenemos que modificar el objetivo. O también puede deberse a que el desvío a que no estamos teniendo las acciones necesarias, o las acciones que nosotros establecimos para el cumplimiento de los objetivos no están rindiendo sus frutos. Tenemos que cambiar las acciones y tomar medidas correctivas. Luego sigue todo el ciclo, verificar de nuevo y en función de eso lograr resultados, con lo cual se cierra el circuito por feedback o retroalimentación. Vamos a los ejemplos de objetivos. Habíamos dicho que los objetivos pueden ser situaciones o resultados o metas. O resultados también se los llama metas. ¿Qué puede ser situaciones? Posicionamiento de la empresa y o sus productos o servicios. Mayor participación de mercado, pero no sabemos cuánto.
mejores sistemas, pero no lo medimos, mayor compromiso del personal, son intuiciones que tenemos, o abandonar segmentos de mercado. Noten que en las situaciones no estamos teniendo una vara objetiva de medida. En cambio, en los resultados o metas, sí tenemos esa vara de medida. ¿Por qué? Porque todos los objetivos en términos de resultados o metas se miden, se cuantifican los objetivos. Por ejemplo, queremos alcanzar niveles de venta en más porcentaje, más pesos o más cantidades si se trata, por ejemplo, de venta de un único producto. O niveles de márgenes brutos o netos, queremos más porcentaje o más pesos. Introducir X cantidad de nuevos productos en un determinado periodo. Bajar los saldos de stock en porcentajes o cantidades, por ejemplo, o pesos. Y bajar los gastos financieros en porcentajes o pesos. Como ven, en todos los casos de resultados en términos de objetivos en términos de resultados o metas, hay una cuantificación. Yo les propongo, si ustedes tienen objetivos medidos o no medidos como situaciones, que los cuantifiquen y que los llevan a concretamente metas. Y aquí le voy a hacer como dije antes, voy a hacer en otra clase les dije del valor del ejemplo. Quiero que algunos de ustedes, si me lo van a decir seguro, pero me diga qué es este aparatito. Un timer. No es un timer, Miguel. Un cronómetro no es un cronómetro, pero anda cerca, mide algo. Presión, no es Patricia, no es. Temporizador, no, tampoco. Bueno, un podómetro. Miguel Ángel Alterach, te has hecho acreedor, y Miguel Albuteche también. Si querés, ambos Migueles les doy un artículo que escribí sobre excelencia en la gestión de pyme de premio. Sucede que yo siempre fui muy amante del ejercicio físico. Y en mi paso por Ushuaia, obviamente me compré una bicicleta y hacía grandes excursiones, grandes desgastes físicos. Claro, en el 2005 vine nuevamente a trabajar a mi domicilio en Caballito y fui al gimnasio, pero no me sentía cómodo, Entonces me puse a pensar cuál puede ser un ejercicio que yo realice que me venga bien físicamente y que realmente no tenga que ir necesariamente a un gimnasio a practicarlo. Y me puse a pensar y digo, tiene que haber algún aparato que mida los kilómetros que uno hace caminando por día. Y efectivamente, hablando con un podólogo, me dice, sí, por supuesto, que los hay. Ese es el podómetro y lo venden en Azcuénaga, acá en Buenos Aires, en Azcuénaga y Córdoba. Fui inmediatamente y me compré un podómetro. Esto le estoy hablando hace muchos años, en el 2005. El podómetro, que es este que ustedes ven acá, yo me lo pongo todos los días. Todos los días cuando salgo me pongo el podómetro. Me lo pongo en el bolsillo o adosado al cinturón. ¿Y qué pasa? El podómetro mide los kilómetros que uno camina por día y tiene un almacenamiento de memoria de 7 días, con lo cual uno sabe cuánto caminó en el curso de una semana.
yo, fanático de las metas, me puse un objetivo al principio de 84 kilómetros, o sea, 12 kilómetros por semana. El aparatito el día domingo a las 12 de la noche tenía que marcar que yo en la semana había caminado 84 kilómetros o más. Claro, cuando tuve mis primeras experiencias, resulta que me había fijado objetivos que ya vamos a ver, que eran muy exigentes, por no decir que significaban para mí que los domingos, por ejemplo, tenían que caminar 3 horas para llegar al objetivo. Entonces no tenía sentido, era una presión infame que me ejercía sobre mí un aparatito. Con lo cual, ahora les quiero decir qué características tienen las metas o resultados. Y acá el acrónimo de metas, de las características de las metas, justamente se forma con las letras de la palabra metas. Las metas tienen que ser medibles, que pueden ser objeto de mensura. En mi caso, el caso del porómetro, los 70 kilómetros semanales son claramente medibles. Tienen que ser específicas, es decir, significa concretas, claras y representativas de lo que queremos medir. En el caso de mi caso personal, los kilómetros recorridos. Tienen que ser trazables, que haya un mecanismo necesario, representativo, que sea adecuado para medir, en este caso claramente el podómetro, que sean alcanzables, es decir, exigentes, yo digo siempre exigentes, pero alcanzables, no metas que realmente son muy lindas, suenan muy lindo, pero sabemos que no son alcanzables. Y por último, sensatas, es decir, que tengan sentido, que en mi caso obviamente es sensata porque tiene sentido para mí, tiene el sentido del bienestar físico. Esto es un ejemplo de cuando en este caso están por lanzar al agua un barco en su día de inauguración y todavía la gente está trabajando con un, como ven, escasísimo avance de la obra. Esto lamentablemente es algo que no es tan irreal y en muchas pymes sucede. Y como dijimos en mi primera clase, una de las fundamentales competencias que tienen las empresas es su conexión con la realidad, es tener los pies sobre la tierra. Recuerdo lamentablemente con un dejo de disgusto mi paso por Xerox. Yo era gerente de políticas y control administrativo y en el año 1977 había una crisis de las tantas que supo sufrir nuestro país. Y como las metas, en especial las metas comerciales de Xerox, se fijaban en casa matriz con un divorcio a veces grande sobre lo que realmente estaba ocurriendo en el país, sucedió que en el año 1977, las metas de Xerox, ya digo, fijadas mayormente en el exterior, no tenían nada que ver con la real rentabilidad y metas logradas por Xerox, con lo cual descabezaron a todos los gerentes, entre ellos el que está dictando esta conferencia, y con eso solucionaron el problema. Pero el problema era realmente las metas irreales que existían. Siguiendo con el ejemplo del taller mecánico, Alejandro en una de mis primeras asistencias al taller me dice: yo, Raúl, quiero un índice que me refleje la actividad que tengo en el taller mecánico
y que en lo posible no sea pesos, porque este índice yo lo quiero mostrar ante mis empleados y no quiero que entre a enturbiar la mente de ellos el tema pesos. Entonces, después de varias reuniones con él y intercambio de opiniones, definimos un índice muy sencillo, que es la cantidad de servicios efectuados en coches por el taller mecánico dividido los días laborados, o sea, obtener un índice que mensualmente defina cantidad de autos servidos, digamos, promedio mensual. Obviamente él quedó muy contento con el índice porque es un índice, si usted me dice cuál es el esfuerzo para calcular el índice es un esfuerzo realmente mínimo y que es muy potente y representativo. Tanto es así que me pidió una reunión especialmente ante sus empleados presentando en sociedad, digamos, el índice de servicios diarios. Por supuesto que gran cosa, Alejandro premiaba a sus empleados, no sé si ahora lo hace, pero premiaba a sus empleados si ellos excedían como grupo el cumplimiento de la meta del índice. Ahora vamos a entrar en un terreno que es plomo. Mi amigo y colega Gustavo Repeto, que no sé si está conectado, me dice, antes de dar la charla, me dice, tenés que hacerla divertida. Misión imposible porque cuando hablamos de temas contables, me lo dice la cantidad de gente que asistió a esta charla, pero cuando hablamos de este tipo de temas es muy difícil tratar de uno de ser, digamos, ameno, no digamos divertido porque eso ya sería un exceso. ¿Por qué debemos medir la gestión? Simplemente porque lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se mejora. Justamente nosotros decimos que el proceso de control de gestión, en términos generales, es un proceso por el cual la gerencia chequea si lo que actualmente está pasando en su empresa coincide con sus expectativas. Obviamente que es evidente que si queremos chequear, tenemos que primero medir, si no, no tiene ningún sentido. Y si no medimos, no controlamos, y si no controlamos, no mejoramos. ¿Cuáles son los tres tipos a mi juicio, los tres tipos de cuadros relevantes que tiene que tener cualquier empresario de pymes? Son tres: resultado económico, margen bruto y resultado financiero o cash flow. En estos tres estados, mensualmente, a mi juicio se deben emitir mensualmente. Y yo cuando voy a las pymes, lo primero que hago para ver qué tipo de información de gestión tienen es si les pregunto a los empresarios, ¿usted tiene un estado que le mida mensualmente la gestión, que le haga la foto de su resultado mensual? La respuesta es en el 90% de los casos no lo tengo. Y es el primer punto débil que yo veo en la mayoría de las pymes. No solamente resultado económico, sino también resultado financiero, que ahora vamos a ver la diferencia. Bueno, primeramente vamos a ver los componentes del resultado económico. Las ventas significan la facturación, mis ingresos que yo tengo. Los costos directos significan los costos que me salió a hacer esa venta y que están directamente relacionados con esa venta. Por diferencia, venta menos costos directos
nos da lo que se llama comúnmente el margen bruto. Y si al margen bruto le restamos los gastos de funcionamiento o estructura, llegamos al resultado neto final. Ahora vamos a ver la diferencia entre resultado económico y resultado financiero o cash flow. Hay dos criterios contables que se llaman criterio de lo devengado y criterio de lo percibido. Vamos a poner un sencillo ejemplo para que ustedes lo entiendan. Bajo el criterio de lo devengado, las operaciones se registran en el momento en que se generan. En cambio, bajo el criterio de lo percibido, las operaciones se registran en el momento que se cobran o se pagan. Vamos a un ejemplo muy simple. Nosotros, supóngase que trabajamos en una empresa de servicios que presta servicio de mano de obra exclusivamente, una empresa de seguridad, por ejemplo. En octubre yo presté servicio de seguridad por valor de 10.000 pesos. Entonces en mi resultado económico voy a tener 10.000 pesos. Pero como no los cobré, en mi resultado económico del mes de octubre yo no voy a tener nada. En cambio, esos 10.000 pesos que voy a cobrar, supónganse en noviembre que los cobro, en mi resultado económico no van a figurar porque ya figuraron en octubre cuando yo generé los 10.000 pesos. En cambio, en mi resultado financiero voy a generarlos, mejor dicho, voy por el criterio de lo percibido, voy a registrarlos en el mes de noviembre, es decir, cuando yo cobré el dinero. Cuando ustedes oigan la palabra presupuesto financiero o cash flow, se refiere al momento en que yo cobro o pago. Cuando escuchen la palabra económico o devengado, se refieren al momento en que yo genero la operación. Bueno, habíamos dicho que el primer rubro del componente de resultado económico es ventas, y ventas es facturación. Vamos al segundo rubro, que es costos directos. Costos directos son aquellos que están directamente relacionados con la producción de los artículos que fabrico, si se trata de una empresa industrial, los productos que revendo, si se trata de una empresa comercial de reventa, o la mano de obra afectada al servicio, si es que se trata de una empresa de servicios. Y deben ser, como en toda pyme, cualquier complejidad atenta con lo que se puede hacer en las pymes. Yo esto lo quiero dejar bien sentado, no nos compliquemos la vida. Si nosotros implementar un control en pyme es más dificultoso que el control en sí, obviamente olvidémonos, tiene que ser todo fácil, sencillo, simple y obviamente no costoso. Tienen que ser, por eso los costos directos tienen que ser fáciles de calcular y significativos. O sea, vamos a lo importante nuevamente. Costos directos pueden ser materiales directos, mano de obra directa y otros costos directos. Estos tres componentes los tienen las empresas industriales. Las empresas de servicio tienen, obviamente, materiales directos no tienen, materia prima no tienen, pero tienen mano de obra directa, sí, porque son justamente mano de obra directa intensiva, las empresas de servicio, y pueden tener otros costos directos menores, por ejemplo, distribución, por ejemplo, impuestos sobre venta, impuestos a los ingresos brutos, otros costos directos que en general no son muy significativos. Esto es un tema del cálculo de la mano de obra que lo quiero exponer en esta charla, porque muchas veces se equivocan los empresarios pyme en el cálculo de cuánto nos sale una hora hombre de un
un empleado trabajando. Y esto es muy importante porque nosotros hacemos los presupuestos a clientes, me refiero a los presupuestos que estamos haciendo a clientes. Normalmente la mano de obra, tomamos las horas de mano de obra que nos sale y lo multiplicamos por los pesos unitarios de cada hora. Esta planilla Excel justamente demuestra que 30 pesos que le pagamos al empleado se traducen a un obrero, por ejemplo, se traducen en 51 pesos con 49. Ustedes vean el efecto significativo que tienen las cargas sociales, y acá estamos hablando de todo: vacaciones, ausencias, sueldo no complementario, fondo de desempleo, RT parte fija, RT parte variable, seguridad social, seguro de vida, fondo, etcétera, etcétera. Esto muchas veces en la PYME no se tiene en cuenta. ¿Y qué pasa? Al no tenerse en cuenta un adecuado costo horario, se emiten presupuestos que están viciados de confiabilidad, y puede ser que nosotros no ganemos obra porque estamos o bien excedidos en cuanto a precio, producto de un mal cálculo de nuestros costos. O puede ser también que ganemos obra pero a precios de venta que no tienen nada que ver con nuestros costos, con lo cual mejor no haber ganado la obra. Vamos al componente margen bruto. Ventas menos costos directos nos da, como habíamos dicho, el margen bruto. Y el margen bruto es, yo acá en la diapositiva anterior en la diapositiva puse ojo, debe haber siempre una correspondencia entre ventas y costos directos. Y esto es muy importante porque muchas veces no ponemos los costos directos que sirvieron para generar esas ventas, y de alguna forma estamos comparando peras con manzanas, y si el margen bruto está mal calculado estamos en problemas porque nos pueden llevar a decisiones totalmente erróneas. Vamos a otro ejemplo muy sencillo de una empresa de construcción. Supóngase que tenemos una obra, que la obra total sale 100.000 pesos. Y nosotros tenemos en el mes de octubre un avance de obra, o sea, generamos trabajo por el 50% de la obra. Es decir, multiplicamos el avance de obra es 50%, multiplicamos por los 100.000 pesos, que es el precio de venta de la obra, y con ello tenemos venta por 50.000 pesos. Ahora vamos a los costos directos para ver que tienen que ser totalmente correlativos. Tenemos que tomar en costos directos el mismo avance de obra, 50%, pero ¿de qué? De nuestros costos, que en este caso suponemos que son 60.000 pesos, con lo cual los costos directos que nosotros registramos en el cuadro de resultado económico son 30.000 pesos. Noten que en los dos casos el avance de obra es igual, 50%. No puede ser que nosotros registremos el 50% de avance de obra en ventas y el 30% de avance de obra en costos, porque algo está fallando. Tenemos que ser uniformes y calcular el margen bruto con una correspondencia plena entre ventas y costos directos. Muchos empresarios consideran que el índice de ventas es el que mejor mide cómo va la empresa. Yo le digo que no, que el mejor indicador para medir cómo va la empresa, un rápido y sencillo indicador, es el de margen bruto. Ahora les hago una pregunta, los que me están siguiendo, quién sabe, soy medio pesado con estos conceptos si se quiere, alejado de nuestras realidades habituales, pero les hago una pregunta a los que me están siguiendo. ¿Por qué entienden que
el indicador de margen bruto es mejor que el indicador de ventas? A ver si alguien me lo puede contestar por chat. Bueno, mutis por el foro. O bien fui demasiado rápido. Puede haber, por ejemplo, un aumento mayor de costos dando margen negativo. Sí, porque pueden ir aumentando las ventas, pero también pueden... Miguel Ángel, la verdad te felicito. Doble premio. Exactamente. El indicador de margen bruto es muy importante porque tiene dos componentes: las ventas y los costos directos. En cambio, el indicador de ventas tiene solo en cuenta las ventas. Y muchos empresarios se le iluminan los ojitos porque tienen más venta. Pero si uno entra a hurgar, por ejemplo, estuve en un corralón de materiales. Doy un claro ejemplo genuino, absolutamente real. Que las ventas eran excelentes. Si uno tomaba el indicador de las ventas era excelente. Pero uno entraba a hurgar y cómo se componían esas ventas y veía venta de cemento, el 50% de toda la venta eran venta de cemento. ¿Qué margen tenía el cemento? Despreciable. Yo creo que era hasta margen, si se quiere, neutral o no sé si negativo, si le imputábamos todo. Entonces este empresario que se iluminaban los ojitos porque vendía mucho, los márgenes en algunos productos que vendía mucho eran insignificantes, con lo cual estaba en problemas. Esto pasa en todo, pasa en un kiosco, supónganse un kiosco. Sé que el margen de cigarrillo, que vendo muchos cigarrillos, es escasísimo, quién sabe, inexistente. ¿Me conviene vender y vender cigarrillos? Por ahí me voy a la quiebra por justamente estar pendiente de las ventas. La medición del desempeño, acá ponemos que este indicador de margen bruto lo implementamos en una empresa de fabricación de cerramientos de aluminio de Junín, una empresa muy exitosa, de la cual aprendí mucho a cómo determinadas acciones pueden llevar al éxito de la empresa. Todo lo que vean ustedes acá en numérico van a ver que es Excel. Yo soy especialista en Excel, lo pondero porque para mí es el Microsoft Excel. No es que le esté haciendo la propaganda a Bill Gates, pero me parece extraordinario. ¿Por qué me parece extraordinario? Porque en Excel todo está ligado a la creatividad humana, o sea, creatividad de la persona que está haciendo las cosas en Excel. Y no está limitado, digamos así, por el programa, porque el programa tiene infinitas posibilidades. Segundo motivo que amo el Excel: los usuarios de Excel es sencillo, es un programa sencillo, no tiene complicaciones para el usuario con saber algunos rudimentos de celdas, columnas, algunas fórmulas, no tiene mayor complejidad. Y tercera cosa, el Excel es muy versátil. Si nosotros queremos hacer cualquier cambio porque cambia el entorno, porque cambia la cifra, porque es distinto, lo hacemos perfectamente con Excel. Acá tenemos el segundo indicador que implementamos en esa empresa, indicador de captación de obras. Este indicador se registraba una vez que el cliente decía sí quiero la obra, o sea, nos confirmaba la obra. Este indicador es muy poderoso, muy importante y
¿Qué mide? Justamente mide la captación comercial de trabajos. Acá pusimos: el presente indicador permite medir la evolución comercial del negocio, al mostrarnos cuál es el margen bruto de las obras confirmadas por nuestros clientes en cada mes. Acá les voy a mandar a ustedes, si me lo permiten, que me lo van a permitir porque se lo voy a mandar igual, por más que quizá no la usen o no les sirva, una planilla de análisis de sensibilidad de margen bruto. ¿Qué es esta planilla? Yo confeccioné esta planilla en una oportunidad que estuve en una distribuidora de alimentos de Junín. ¿Por qué les puedo venir bien esta planilla? Porque esta planilla, olvídense de los rubros que están acá, porque los rubros ustedes lo pueden modificar. Lo que es panificados, en otro caso puede ser producto A, en lo que es lácteo, producto B, o sea, cualquiera lo adapta a su problemática particular. Pero lo que es importante es que esta planilla, nosotros introduciendo las ventas en pesos actuales de los determinados productos, introduciendo el costo de venta, el costo total, costo directo total de cada uno de los productos, nosotros poniendo simplemente los porcentajes de variación de cantidad o precio de venta o costo de lo que nos cuesta a nosotros los productos, automáticamente tenemos el mayor o menor margen que nos producen esas variaciones. Con lo cual es muy interesante para hacer análisis what if, que se llama en inglés, o sea, ¿qué pasa si? Esta planilla se la voy a enviar junto con la presentación a todos ustedes. Vamos a distintos tipos de apertura del margen bruto. Un corralón de materiales, por ejemplo, aberturas, ferreterías, materiales, electricidad, accesorios, plásticos, varios, es decir, por rubro. Una constructora, si tiene pocos clientes, yo diría que directamente lo haga por cliente. Vamos a ver el caso. Que directamente por cada obra o por cada cliente haga su margen, establezca la medición del margen bruto. Otros, esto es muy importante, por la génesis del cliente. Esto es, a mi juicio, uno de los mejores indicadores y que no está para nada publicitado. Yo, que como ya vieron en mi clase anterior, soy un amante de los referidos, digamos. ¿Se acuerdan de la pregunta decisiva? Nos recomendaría que le hacíamos a que Fred Reichheld nos propone hacerle a nuestros clientes para definir si somos exitosos o no. Bueno, yo creo que es muy importante hacer la idea, y no es difícil, hacer la idea de cuánto nos están generando los ya clientes, considerando por ya cliente lo que tienen hasta un año, más de un año de antigüedad como clientes nuestros. ¿Cuál es el margen que nos están generando los referidos, es decir, los nuevos clientes que no llegan al año y que vinieron? La génesis, su génesis fue justamente que otro lo refirieron, dijeron, este hace la cosa bien. Algunos me preguntarán, ¿cómo sabemos quién es referido? Muy fácil, preguntando. Preguntando a quién, al cliente, obviamente. Yo creo que cualquiera de nosotros, si nos pregunta, ¿cómo llegó a este negocio? ¿Cómo llegó a esta venta? Y me refirieron, y pasé por una publicidad, y yo pasaba por aquí, y vi luz y entré. No sé, pero, o sea, la génesis del cliente me parece que es el indicador de margen bruto por génesis del cliente, es muy importante. Ya lo vamos a ver en un ejemplo real. A mí me gustan las cosas
como ven los que vieron mis anteriores clases, las cosas reales, prácticas, y soy alejado total de los devaneos intelectuales o teóricos que no conducen a ayudar a las pymes, que es lo que yo realmente pretendo. Otro tipo de apertura de margen puede ser combinado, no solamente por rubro, sino también por génesis del cliente. Ahora, vean esta empresa que bien llamar Te Funde, porque se trata, no es que lo funda ustedes, atiéndanme. Te Funde porque es una empresa, obviamente, nombre de fantasía, que se encarga de fundición de piezas de aluminio. Ahora les voy a hacer otra adivinanza. Ustedes miren un poco los números, pese a que algunos me dirán, este es un plomo, me hace mirar los números, lo que menos me gusta es mirar números. Pero para grabar conceptos, fíjense los clientes. Estrella A, estrella B, me estrello A, me estrello B, me estrello C, chiqui A, chiqui B, chiqui C. Ahora, la adivinanza consiste en lo siguiente. Si me la contesta Miguel, ya bueno, entonces tengo que hacer algo, ¿no? ¿Por qué los nombres de los clientes Estrella, Me Estrello y Chiqui? Fíjense los números, obviamente. Por el margen bruto. Jorge, excelente. Jorge, excelente. Jorge, te felicito. Exactamente. Por el margen bruto. Porque Estrella A y Estrella B, si nos ponemos a pensarnos, la significatividad del margen bruto es a lo que tiene el margen bruto total. Si comparamos el margen bruto de estrella A y estrella B con el margen bruto total, vamos a ver que es extraordinaria. Tenemos más del 100%. Me estrello porque tenemos margen bruto negativo, y esto es totalmente real. En una pyme de fundición ya le digo, esta pyme era de fundición de productos de aluminio. Nunca se había hecho un análisis de este tipo. Claro, cuando yo fui al dueño y le dije, bueno, este es el análisis que hice de tus pocos clientes para determinar el margen. Claro, cuando vio los 3 me estrello, dijo, la pelotita. Es lo mismo que yo este aparatito me sale de costo, yo produzco podómetros, me sale de costo 200 pesos, acá ahí todo bien, pero yo lo vendo 180, entonces estoy perdiendo, por cada aparatito que vendo, estoy perdiendo 20 pesos. Lo mismo sucede con me estrello A, B y C, con lo cual esto adquiere, si es una pyme importante, que se estrella, que tiene varios me estrello, realmente puede tener un problema inclusive de supervivir, ¿no? Y chiqui, obviamente tenemos que analizar los chiquis porque tenemos poco margen y es probable que algún chiqui nos esté ocasionando mucho trabajo y que el margen que nos deje sea muy mínimo, con lo cual tenemos que tratar de profundizar en él. Yo no digo eliminarlo desde el vamos, pero tratar de, me conviene tener algún chiqui, y hay que verlo, hay que profundizar y hay que verlo. Acá les quiero comentar algo. Gasto financiero directo, que es algo que obviamente en algunos casos no se pondera. Yo en mis análisis de clientes pregunto eso porque es algo que merece ser ponderado. En Chiquia nosotros tenemos 218 pesos, por supuesto no le dé importancia a la cantidad numérica porque es un ejemplo, pero gasto financiero directo 218 pesos. ¿Qué significa? Que en el caso de este cliente nos estaba demorando, era moroso con nosotros, y al ser moroso con nosotros nos estaba ocasionando
problemas financieros que obviamente hay que tener en cuenta, porque no es lo mismo un cliente que paga religiosamente todo en térmico impecable a otro cliente que, pese a que quizá le facturamos más, nos demora 4 o 5 veces, o como el caso de mi amigo Sergio, que tiene una fábrica de calzado, que algunos clientes inclusive llegan a ser hasta incobrables. Por eso hay que ponderar, en nuestros precios de venta, hay que ponderar los costos de morosidad asociados a los clientes. Este es el caso de por qué debemos darle mucha importancia al margen si decidimos implementar el sistema de obtener un margen por génesis del cliente. En este caso se trataba de una empresa de turismo de La Plata. Yo quedé con el dueño de hacer un programa Excel para determinar el resultado mensual. Y claro, esta persona nunca se habían hecho análisis así por cliente. Y con la apertura de margen bruto por génesis del cliente, es decir, en promedio de los 12 meses, ya el cliente le dejaba tanto de margen, referido 2.024 pesos, radio 12 pesos, sitio web 142 pesos y otros 27 pesos. ¿Qué pasaba? Este cliente, esto ya es viejo, es de 2008, por eso las cifras reducidas, pero ¿qué pasa? Que este cliente hacía una gran inversión en radio y en diario, y usted fíjense el margen que le aportaba radio y diario, prácticamente insignificante. Claro, con este análisis se dio cuenta, macanudo, yo estoy haciendo una tremenda inversión en radio y en diario, y resulta que el margen que obtengo prácticamente no existe. Obviamente que después él cambió totalmente la óptica y puso las fichas en el sitio web, que justamente estaba descuidado y no lo tenía como él quería, y dejó de hacer publicidad en radio y en diario. Planeamiento y pensar en el futuro. Los que estuvieron en mi primera clase, no sé si se acuerdan del cuadrante 2 de Covey. ¿Qué nos dice el cuadrante 2? Las actividades que habitualmente tenemos bastante descuidado. Que las actividades importantes pero no urgentes son las que quizá nosotros terminamos no abordando, pensando que en el futuro la vamos a llegar algún día, pero no las concretamos. Claramente el planeamiento y pensar en el futuro es una de las actividades importantes. A corto plazo no nos va a pasar absolutamente nada, pero a largo plazo puede ser hasta determinante. ¿Qué pasa si no planeamos? No se conoce el rumbo de la empresa, no es posible controlar y no hay medida para conocer el éxito o el fracaso, no existen guías para la acción, no es posible proyectar la empresa hacia el futuro. Y acá quiero ponerles un ejemplo muy dramático, por supuesto, yo lo único que quiero es tratar de convencerlos de que estas ideas que les propongo son positivas. Mi único fin es ese. Ustedes, ¿estarían tranquilos si ustedes embarcan en un vuelo en avión y el piloto no tiene un plan de vuelos o una hoja de ruta? Les dejo la pregunta nomás. Y aunque ustedes no lo crean, quizá muchos me creen, pero si yo pregunto en las pymes a 10 empresarios pyme, ¿hace un presupuesto financiero o económico anual de sus actividades?
Yo diría que 99 sobre 100 me va a contestar que no. Y cierro con un pasaje del libro Alicia en el País de las Maravillas. Un día Alicia llegó a una bifurcación en la carretera y vio un gato de Cheshire en un árbol. ¿Qué camino debo tomar?, preguntó. Su respuesta fue una pregunta: ¿dónde quieres ir? No lo sé, respondió Alicia. Entonces, dijo el gato, no importa, cualquier camino que tomes da lo mismo. Este es el presupuesto económico, por supuesto el resumen final, de una empresa de construcciones. Y obviamente todo en Excel, ya digo, todas las presentaciones que hago yo son en Excel, hechas por mí, y es la programación que yo más recomiendo. El presupuesto del año 2013 prevé un aumento de los ingresos netos por venta de 23,6 con respecto al real del 2012. Un porcentaje de margen bruto sobre ventas levemente inferior al real registrado en el 2012 y gastos de estructura operativos superiores en un 28% a los registrados en el 2012. Con esta cifra llegaríamos a generar 21.338 pesos más de ganancia neta final con respecto al ejercicio anterior. Esto obviamente después tiene varias hojas que desagregan cada una de estas cifras que ustedes ven como resumidas. Y ahora, para cerrar esta charla, voy a hacerles una propuesta. Yo trabajo los miércoles y los viernes en este Instituto Faggi. Se llama Instituto Faggi. Está en Moreno, es del año 1930. Se construyó el Instituto Faggi. ¿Qué hago yo? Soy una especie de administrador, controller o controller de gestión sería el título. Soy el responsable de monitorear los números del instituto, como se dice vulgarmente. A los que, quién sabe, están pensando, ¿qué tiene que ver esto con el colegio? ¿Un colegio con una pyme? Yo les respondo de la siguiente forma. En el colegio y en cualquier pyme hay ingresos. En el colegio son los ingresos de los padres de los alumnos, en cualquier pyme serán los ingresos relacionados con sus clientes. El colegio y cualquier pyme tienen gastos, obviamente. En el colegio hay gastos tal cual lo tiene cualquier pyme. En el colegio y cualquier pyme, ¿a qué apuntamos? Como dijimos antes, a la eficiencia y a la eficacia. En el colegio y cualquier pyme es útil medir el desempeño también. Y en el colegio y cualquier pyme es útil, tremendamente útil, yo lo considero, pese a que son muchos los empresarios que no pude convencer de su necesidad, o quizá lo pude convencer, pero no se materializan en hechos. Y como dice mi profesora de yoga, lo que no se materializa en el hecho es conocimiento inútil. Algo muy cierto, porque muchas veces tenemos grandes propuestas en nuestra cabeza loca, pero las concreciones son muy poquitas. Y por último, estuve pensando, esto no fue una decisión así alocada de por qué quiero hablarle del Instituto Faggi, porque estuve pensando que en mi fuero interno, con qué gestión integral, de información de gestión, yo me sentiría más cómodo hablando porque conozco todo, la vivencia interna, las reacciones,
cuando quisimos implementarlo todo. Conozco el mecanismo, conozco como si fuera cada fórmula que he efectuado, con lo cual estoy seguro de que esto le puede venir bien. ¿Qué es el Instituto Faggi? Es un colegio católico de enseñanza agropecuaria que funciona en la localidad de Moreno desde 1930, en un predio de 32 hectáreas, un predio interesante. Si uno toma la imagen satelital de Moreno, el Instituto Faggi está a 1 kilómetro 700 metros de la estación Moreno. Va a haber un gran manto verde que es el Instituto Faggi. La dirección pedagógica del instituto está a cargo de la Fraternidad Mariana Femenina, que es una entidad de consagradas con votos religiosos, y en el instituto se imparten enseñanza a nivel inicial, 3, 4 y 5 años, primario, primero a sexto, y secundario de primero a séptimo, porque ahora se incorporó el séptimo año. Y son aproximadamente 538 alumnos. La dueña del predio del instituto es la Asociación de Señora San José, que es una asociación católica irlandesa que tenía por objetivo, fíjense, esto en el año 1930, había muchos irlandeses que se instalaban en la región de Moreno, y esos irlandeses venían de su país de origen con mucho desarraigo. Mucho desarraigo me refiero no solamente las costumbres, el clima, el idioma, o sea, cosas muy importantes. Y Faggi, el padre Faggi, le hacía un poco de nexo, tratando de que se adapten a las condiciones totalmente distintas que había en ese entonces en Moreno, porque era un descampado y porque eran totalmente distintas a las de su país de origen. Y tanto es así que la segunda figura irlandesa de renombre por su aporte a nuestro país, aporte de valor en ese entonces, era, y yo no sé si ahora, a lo largo del tiempo, es el padre Faggi. Primero está el almirante Brown y después el padre Faggi, yo creo que en segundo término. De ahí el nombre de Instituto Faggi, y de ahí el nombre de una calle de Moreno que se llama Padre Faggi, que risueñamente la gente le dice Fai. Y tuvimos hace poco, comento esto como anécdota, tuvimos hace poco una reunión siempre se hace a principios de noviembre, lo que se llama la fiesta de campo, y se invita a toda la familia, es una apertura total, a pasar el día de campo en el Instituto Faggi, porque ahí hay animales, se hace muy lindo. Y vinieron algunos exalumnos que ya están en edad, digamos así, peor que yo, por eso le digo todo. Y claro, a ellos les molesta mucho que la gente diga Fai, porque inclusive muchos alumnos, yo creo que la mayoría, dice Fai, vamos al Fai, lo conocen como Fai, y para ellos les suena como decir, no sé, un inglés, decirle Shakespeare en vez de Shakespeare, ¿no? Les suena mal, les suena horrible. Y en un momento de la reunión decían, los irlandeses promovieron el canto, Faggi sí, Fai no, Faggi sí, Fai no. Y es el día de hoy que yo muchas veces tomo el colectivo en Moreno, le digo voy al Instituto Faggi, y el colectivo me queda mirando con los ojos desorbitados, no voy ahí, señor. Fai sí, Fai lo entienden todo. Bueno, después de esta anécdota, no sé si risueña, pero a mí sí, me pareció risueña, le digo que lo que pasa en el Instituto Faggi en información de gestión. Nosotros en el Instituto Faggi hacemos todo por lo percibido, con el criterio de lo percibido. Se adoptó este criterio porque, o sea, lo percibido me refiero a cash flow, movimiento financiero. Todas las registraciones que ustedes van a ver de ahora en más están hechas sobre la base de movimiento financiero. Cuándo cobro y cuándo pago.
registradas en función de la fecha de cobro y la fecha de pago. Las recomendaciones son tener un buen sistema, las recomendaciones a tener en cuenta son tener un buen sistema de registración de datos reales. Esto lo habíamos dicho. Estructurar el plan de cuentas incluyendo las cuentas que se desea controlar. Lo primero que tenemos que hacer es decir, bueno, ¿qué cuentas quiero controlar? Y esas cuentas ponerlas en el plan de cuentas. Estructurar sabiamente el plan de cuentas de tal forma de poner las cuentas que realmente quiero controlar. Confeccionar el presupuesto mensual de la evolución sobre las mismas cuentas definidas en el plan de cuentas. O sea, hacer el presupuesto que es mensual, pero sobre la base de las mismas cuentas. Ahora ya lo vamos a ver en ejemplo. Y por supuesto, hacer el seguimiento presupuestario, que si no, gran parte del trabajo no sirve. Si lo dejamos el presupuesto dormir en un cajón no tiene mucho sentido. En el colegio FAGI simplemente es todo muy sencillo. Traté de hacerlo de la forma más sencilla posible. Yo fui por primera vez al Instituto FAGI a hacer justamente una asistencia por ese entonces, por el programa Experiencia PYME, y quedó tan buena relación de esa asistencia que me convertí en el administrador. En ese momento, obviamente, pude hacer la primera etapa de la asistencia porque se admitían, pese a que era un colegio, se admitían también dentro de este tipo de programas entidades sin fines de lucro, como es este colegio. Pero después se cortó eso y no pude hacer la implementación del plan de acción, pero ya quedé con ellos en ser contratado privadamente, ¿no? El plan de cuentas, primero se estructura el plan de cuentas con las cuentas que queremos llegar a controlar. Luego, ese plan de cuentas sirve para registraciones en las cuentas caja, banco 1, que es el banco provincia, banco 2, que es el banco, en el caso del instituto, es el banco Credicop, y eso resume íntegramente todos los movimientos financieros, o sea, de egresos, ingresos, que se hacen en el Instituto FAGI. Todo queda resumido en estos tres planillas, porque son 3 planillas Excel por mes, en donde se resumen todos los... Y esto es muy importante, tengan en cuenta cuando se registran las cosas que tiene que ser integral. Una de las condiciones de la buena información no solamente es la confiabilidad y la oportunidad, como ya lo vamos a ver, sino también la integridad, que sean todos los movimientos, que no nos quede nada afuera. Claro, haciéndolo el presupuesto financiero y las registraciones financieras reales, en lo financiero es muy sencillo de controlar. ¿Por qué lo muy sencillo de controlar? Quién sabe, el señor Centurión me puede entender, porque no sé, me parece que por la respuesta de estrella y me estrello debe ser contador, me parece. Claro, es muy fácil de controlar porque nosotros partimos de un saldo inicial. ¿Qué es el saldo inicial? El saldo inicial que tenemos tanto en caja como según los resúmenes de cuenta del banco. A ese saldo inicial nosotros le sumamos y le sumamos los ingresos financieros, le restamos los egresos financieros y nos da el saldo final. El saldo final, obviamente, el arqueo, por lo que tenemos en caja hacemos un arqueo de fondos, por lo que tenemos en bancos vamos al resumen de cuenta bancario. Eso no tiene que dar exacto, no puede haber diferencia entre, si tomamos todos los movimientos, no tiene que dar exacto. Así que es un control excelente. Y bueno, los datos mensuales van a parar una base de datos, y la base de datos van a parar un cuadro de mando. ¿Qué es el cuadro de mando? Yo se lo voy a mandar junto con el material
el cuadro de mando real del Instituto FAGI correspondiente al mes de, en este caso, octubre, que es el último cuadro de mando emitido. En unos 2 días más vamos a emitir el mes de noviembre y yo les doy octubre. Como para que ustedes tengan una idea de qué es información de gestión válida para una pyme. Vamos al plan de cuentas. El plan de cuentas es muy sencillo. Como ya dije antes, ¿cuál es la... sos ingeniero en sistemas? Bueno, excelente tus conocimientos contables, entonces. Esto, para Jorge y para todos les digo que todo está en Excel. Todo está en Excel. Lo que ocurre con el cuadro de mando que les voy a enviar, que pese a que está en Excel, ustedes no van a ver la fórmula. No van a ver la fórmula, ¿por qué? Porque las fórmulas son todas vinculaciones a la base de datos. ¿Y qué pasa? En Excel, no sé si alguien es versado en Excel, cuando uno tiene archivos que están vinculados con otros archivos, tiene problemas. Entonces, ¿yo qué hago? Cuando emito el cuadro de mando, le borro todas las fórmulas y lo dejo como números, digamos. Ni siquiera están las fórmulas de suma, nada, ninguna fórmula. Y claro, uno lo puede leer perfectamente. Pero yo más que nada les quiero enviar esto para que vean la mecánica, qué cosas interesan en un cuadro de mando, qué cifra me conviene seguir, darle importancia. Eso es el único propósito que tiene es ese. Por supuesto, me ofrezco, si cualquiera de ustedes está implementado algo en Excel, yo les digo, me considero un especialista porque hace años que estoy con el Excel, ya les digo, soy amante, porque como ya les dije, y cualquier problema que tengan, si ustedes me lo hacen saber por mail, me mandan la planilla, mira, acá tengo, no sé cómo relacionar esta fórmula, yo me propongo, si no, obviamente, si no es un trabajo que me demande 2 días de trabajo, entonces ahí les digo no. Pero si es una consulta, gustoso, me la pueden hacer. Bueno, acá tengo el plan de cuentas. El plan de cuentas es, como ya dijimos, el esqueleto de las cuentas que nosotros queremos controlar. En este caso, 1 es ingresos, 11 es ingresos dentro de ingresos operativos, 111 es el aporte que nos hace la ASSJ, que es la Asociación de Señora de San José, que es la propietaria del predio del colegio, del inmueble del colegio, y dentro del aporte está el aporte mensual que nos hacen para subsistir, y además de un aporte especialmente destinado a capacitación y material didáctico de los docentes. Los aranceles, por ejemplo, se refieren a los aranceles que he cobrado de los padres de los alumnos, los aranceles de material inicial, que es el material que supuestamente, si alguno tiene niños en la escuela, en la salita de 3, 4 y 5, va a ver que le cobran normalmente un adicional por gastos de material justamente usado didácticamente. Material de campo para los otros niños de otros niveles, que esto es una escuela agropecuaria, entonces tiene herramental de campo, etcétera. Aranceles consultora, para el caso de los morosos nosotros enviamos a una consultora que tenemos, Génesis, para que trate directamente con los morosos. Y bueno, acá están, como ya dije, esto es un colegio agropecuario, entonces tenemos ingresos de industria, tambo, huerta, vivero, frutales, y ahora productos de apicultura y agricultura prácticamente no existen, pero en el futuro puede ser que sí. Ingresos por venta de animales, cerdos, conejos, aves, terneros, novillos, vacas, todos animales que tenemos en el colegio.
Bueno, esto es un ejemplo, pero acá tienen que volcar simplemente las cuentas que ustedes quieren controlar realmente. Esta es la forma de registración. Todo lo que le doy es absolutamente real. Lo único que hice es hacer un copy-pegue de las planillas que se usan en el colegio. Por eso acá no hay, esto es todo genuino, no hay ningún maquillaje, digamos. Acá simplemente en esta planilla ponemos fecha, las chicas, que son 2 chicas administrativas, ingresan el código de cuenta y automáticamente por la fórmula buscar B trae del plan de aquellos que conocen Excel, saben que es una función muy útil, trae el nombre de la cuenta y bueno, en detalle de carga libre, ingresos y egresos y saldo. Simplemente si se trata de la cuenta caja, como es el ejemplo, da el saldo que todos los días se controla por arqueo, y si estamos hablando de la cuenta bancos, se hace una vez por mes todo el movimiento del banco, se hace también sobre este mismo programa. ¿Qué pasa? El Excel tiene una condición que es la tabla dinámica, una función del Excel, digamos. Y la tabla dinámica es un elemento poderoso, porque ¿qué nos hace la tabla dinámica? Nos trae todos los movimientos mensuales, nos compila, digamos así, todos los movimientos mensuales, es decir, todo el movimiento de ingreso, por poner este ejemplo, de septiembre, de la cuenta aporte de Señora de San José fue 46.500 pesos. Todos los aranceles cobrados del colegio por caja, es decir, en efectivo, que ingresaron por la administración del colegio son 11.969,31, y así con cada una de las cuentas. Bueno, acá llegamos entonces a establecer cómo es la mecánica para registrar los datos a través de planillas Excel. Ahora, este pasaje a otro archivo Excel nuevamente, de los movimientos de la tabla dinámica que vimos, de caja y la tabla dinámica de banco 1 y la tabla dinámica de banco 2, lo paso manualmente a una planilla que se llama base de datos. Ahora se la muestro. Simplemente esta base de datos, por un lado tiene, la primera columna tiene las cuentas, las mismas cuentas, aporte a SSJ para funcionamiento del colegio, y yo me limito a que pasar los movimientos. Acá están ocultadas las columnas para que se vea todo, las columnas de marzo a septiembre, pero están ocultas, pero están. Y acá, ¿qué hago? Manualmente paso todos los movimientos mensuales. ¿De qué? De la planilla caja del Banco 1, Banco Creditopio y Banco Provincia. Y después, ¿qué hago yo? Hago el chequeo, caja inicial, saldo inicial de caja, más banco, más ingresos, menos ingresos, me tiene que dar exactamente, y ahí no hay tutía, el saldo final que yo tengo en caja y en banco. Ese es mi control, y es un control poderoso, digamos. Me define si son confiables o no son confiables los números que emito. Entonces, ya vimos base de datos. Ahora, cuadro de mando. Este pasaje a base de datos me demora por mes, o sea, para que vean la magnitud de mi trabajo extraordinariamente duro, con toda la prudencia, le digo 3 horas. 3 horas, pero conciliando todo, teniendo en cuenta que me dé exacto, o sea, teniendo en cuenta todos los pormenores e inconvenientes que puede traer. Ya les dije que yo tengo un cuadro de mando que fue hecho en mi primera, en 2005, cuando ingresé por primera vez al colegio. Me aboqué, ahí sí,
perdí, no sé, habré perdido una semana, 15 días, en hacer un adecuado modelo, digamos así, ¿para qué? Para que extraer los datos de la base de datos y fácilmente exponer los datos clave ante terceros. ¿Quiénes son esos terceros? Las dirigencias de las consagradas religiosas y la dirigencia de la Asociación de Señal San José como dueña del predio del colegio y algunos asesores de esta asociación, asesores de alto nivel me refiero, ¿no? Este cuadro de mando, o sea, vincula toda la base, trae datos de la base de datos y no solamente de la base de datos, sino también del presupuesto financiero, que es un tema de esta charla que nos ocupa. Logré que desde el 2005 se hiciese regularmente todos los años lo que se llama el presupuesto financiero del Colegio Faki. Este presupuesto que ustedes ven, ya les digo, genuino, totalmente genuino, simplemente un copy-pegue de lo que hicimos en diciembre del año pasado. ¿Qué dijimos en diciembre del año pasado? Por supuesto, cada una de estas cifras, ya les digo, está amparadas en hojas Excel vinculadas y con mucho mayor detalle de por qué llegamos a estos ingresos. El año pasado, lo del 2012 son los de resultados reales, o sea, eso surge de la contabilización de la realidad del 2012. Pero lo del 2013 era todo supuesto, era todo creatividad, digamos así, fundamentada en ¿qué? En planillas objetivas. ¿Qué decíamos? Nosotros partíamos una existencia inicial de fondos de 290.770 pesos, que es la existencia final de fondo, obviamente la misma cifra al final del 2012, es la misma cifra que a inicial del 2013. A eso, ¿qué le agregamos? Ingresos totales, ya les digo, desagregados en las hojas de cálculo anexas a este libro. Ingresos totales, costos directos, y ahí llegamos al margen bruto. Luego tenemos los gastos de estructura, personal y servicios externos, y los gastos de estructura, el resto de gastos de estructura. Y con eso llegamos al superávit o déficit del ejercicio. Y con eso, la diferencia entre la existencia inicial de fondos y el superávit o déficit nos da lo que aspirábamos hace un año a tener al 31 de diciembre del 2013. Y yo ponía en ese entonces, la conclusión general que podemos extraer es que si se cumplen las metas presupuestarias contenidas en el presente informe, el nivel de disponibilidades al cierre de 2013 será aproximadamente de 2,3 meses de gastos, lo que excederá con amplitud las necesidades financieras del verano de 2014. Ustedes me dirán, que se preguntarán, ¿qué es esos 2,3 meses de gasto que nos quiere vender este tipo? Yo les digo que en la actividad del colegio es muy importante, es una entidad sin fines de lucro, pero es muy importante tener financieramente al 31 de diciembre del año, tener los recursos suficientes como para ¿qué? Como para pagar básicamente los sueldos y las cargas sociales de enero y aguinaldo, por supuesto, si es que se paga después de enero, en el caso del colegio se paga los últimos días de diciembre, de enero, febrero y parte de marzo. ¿Por qué esos meses son críticos? Porque el colegio no recibe ingresos durante esos meses. No sé si fui claro. Entonces, por eso 2,3 meses. Enero, febrero y parte de marzo. ¿Por qué marzo, parte de marzo? Porque ya en marzo se empieza a recibir la cobranza de los aranceles justamente tienen fecha de vencimiento del colegio los 10
día 10 primer vencimiento y día 29 de cada uno de los meses. Esto es el cuadro de mando que les voy a mostrar. Lo que ven en verde es el símbolo del Instituto FAGI, el logotipo. Cuadro 1, estado de resultados. Cuadro 2, análisis de margen bruto. Cuadro 3, disponibilidades e inversiones, el índice de cobertura que ya les comenté. Cuadro 4, los costos de estructura, el personal, servicios externos. Cuadro 5, costo de estructura, resto. Cuadro 6, presupuesto y control presupuestario. Cuadro 7, costo de personal. Y cuadro 8, gráficos. Y fíjense ahora, quiero reparar este detalle. Acá no hay ningún maquillaje, Póngale la firma, que yo todo lo que digo es copy-pegue. Fíjense un detalle pavote, pero muy importante. Sábado 2 de noviembre de 2013. ¿Saben cuál es una de las condiciones que creo que la comenté? De la importancia de la información que emitimos. Una es la confiabilidad, que se emita, que sean números seguros, confiables. Otra, la oportunidad. ¿Qué pasa? Si nosotros emitimos esta misma información el día 20 del mes siguiente, ya no tiene el mismo valor. En cambio, si nosotros lo emitimos el 2 de noviembre, lo que pasó en octubre, yo creo que yo particularmente pondero mucho más que la información no sea exacta, quién sabe, no esté al centavo, digamos, como pretenden algunos contadores, pero que se emita el 20 del mes siguiente, sino que sea confiable, pero no exacta, pero se emita dentro de los 2 días hábiles, dentro de los 3 días hábiles a lo sumo de cerrado el mes. Bueno, ¿qué pasa? Habíamos dicho que lo real es lo que realmente sucedió desde el 1 de octubre, el 1 de enero al 31 de octubre. Real del ejercicio anterior, ¿qué pasó en el mismo periodo? Fíjense lo importante de saber qué pasó, que esa es la primera pregunta que se me ocurre. ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué pasó el año pasado? ¿Mejoró? ¿Empeoró? ¿En dónde nos fuimos? Es una comparación muy válida. Y después otra comparación súper válida es qué pasa con relación al presupuesto. O sea, qué pasa en lo real del 1 de octubre al 31 de octubre y qué pasa con lo que nosotros imaginamos que iba a pasar. Y acá, obviamente, acá se dan las situaciones que se tratan de explicar bien al final. Trato de explicar a grandes rasgos porque tampoco vamos a marear demasiado a los que reciben esto porque me van a decir, bueno, este loco, la verdad, no entiendo nada. Bueno, trato de facilitar el entendimiento, pero acá fíjense lo importante. Nosotros, fíjense en el tema neto ingresos, egresos y IPREGEL. Empezando de la primera, no sé si lo ven, empezando el renglón cuarto de los rubros en neto ingresos, egresos y IPREGEL. ¿Qué pasa? Esto es una escuela subvencionada por el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Nosotros recibimos, ¿en qué consiste la subvención del gobierno? En que el gobierno de la provincia de Buenos Aires nos paga todos los ingresos que nosotros tenemos que pagarle, por valga la redundancia, a nuestros docentes. No solamente los egresos por cargos docentes, sino también las cargas sociales. Fíjense, nosotros presuponíamos que eso nos iba a dar 5.000 pesos por mes de déficit, o sea, los 50.000 que ven el presupuesto del ejercicio actual. 50.000 es porque 5.000 por 10 meses, 50.000. Y resultó que tenemos un déficit de 112.000 pesos, o sea, que digamos así nos dio mucho menos dinero el gobierno y tenemos que sacarlo de algún lado. Por eso la gran diferencia en esta cuenta.
Y bueno, así cada una tiene su explicación, pero esa la quería remarcar porque es muy significativa. Pero de todas formas, lo que es muy importante es que, fíjense que al cierre del ejercicio actual, nosotros tenemos 2,4 meses de gastos. El indicador que habíamos dicho que el presupuesto decía que teníamos que tener al 31 de diciembre 2,3 meses, ya es 2,4, así que por ese lado me quedo tranquilo, porque el presupuesto dice 2,1, o sea, estamos mejor que el presupuesto que hicimos, entonces me quedo tranquilo. Si estamos mejor que el presupuesto, hay que quedarse razonablemente tranquilo, obviamente. Bueno, para finalizar, les comento qué estaba haciendo yo, está relacionado, si se quiere, con el FAGI. ¿Qué estaba haciendo yo el miércoles 13 de marzo de 2013? Obviamente, como era miércoles, yo estaba en Moreno y a las 4:30 de la tarde más o menos estaba tomando el tristemente famoso tren Sarmiento, la línea Sarmiento, para ir a mi casa que queda en Caballito. Ese miércoles yo estaba alrededor de las 4:20, 4:30 de la tarde, sentí un repiqueteo de campanas impresionante en la iglesia o la catedral de Moreno, que queda justo al lado de la estación Moreno. Y cuando pregunté qué estaba pasando, la señora que estaba al lado mío en el tren, no, lo que pasa es que el cardenal Bergoglio ha sido elegido papa. En ese momento sentí una emoción tan grande que, no sé, el genio, a mí me encanta la poesía, como vieron en otras charlas, que me puse a hacer una poesía inmediatamente, me salió de adentro, digamos. Quería compartir con ustedes la poesía y con esto termino. Muchas gracias a todos, muchas gracias por los que asistieron por tercera vez a mis clases, significa que les gustó lo que yo expuse. Realmente muchas gracias. De Sudamérica vino un humilde cardenal sin vista de ser papal, mas por reto del destino o por designio divino en papa se convirtió el gran Francisco argentino. Elegiste ser Francisco, el santo será tu guía y guiarás tu rebaño con santa sabiduría. Rezamos por ti, Francisco, oramos con devoción para que Dios te ilumine y te dé su bendición. Es ímproba tu tarea, hay mucho odio y dolor, mas Dios te dará los medios, la subirás con valor. Pedimos a ti, Francisco, el poder de tu oración para que en esta tu tierra reine la paz y la unión. Bueno, les agradezco mucho a todos y quedo dispuesto a contestar cualquier pregunta que me quieran hacer. Bueno, ahora vamos a abrir el espacio para consultas. Así que bueno, aquel que tenga alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda, puede formularla por el chat para que Raúl responda. Llegan palabras de agradecimiento. Vamos a esperar un poquito más a ver si llega alguna pregunta. Bueno, al parecer no habría consulta, Raúl, le están agradeciendo todos. Ahí Miguel Ángel Alteraj dice: gracias por todo, muy buena la charla. Gracias, Raúl, muy buena la charla, dice Roberto Salas. Juan Gabriel Goy dice: mi parte nada por ahora, estoy corto de tiempo, gracias, hasta luego. Muchas gracias a todos por toda la enseñanza, dice Verónica Sánchez. Acá Mariano Napoleón dice: en principio, mientras mi pyme no tenga contador, uno tiene que hacerse cargo de todo, ¿no? Dice que él no maneja conceptos de contabilidad, pero que le quedó clarísimo. Sí, bueno, obviamente
el contador, en el caso de las pymes que son muy chiquitas, hace fines básicamente impositivos y no interviene en la gestión. Es muy raro que el contador haga fines de gestión, porque realmente se colapsarían los costos de la pyme, ¿no? Si es muy chiquita. Pero yo creo que es correcto lo que decís. Yo me manejaría tratando de capacitarme, pese a que no es un terreno muy cómodo usualmente para los no contables capacitarse en temas contables, pero y me haría todo por las mías, por lo menos para acompañar el crecimiento de la pyme. Cuando ya amerite, si es que crezco en la medida de lo posible, ahí vería con buenos ojos tomar una persona versada en contabilidad para que lleve estos informes. ¿Cuál es el buen momento para incorporar al contador? Y depende mucho yo diría de los resultados, porque los resultados son en el caso de pymes que están creciendo, los resultados son determinantes. Si tengo dinero, además tengo que estar seguro de a quién confiarle, porque seleccionar contadores parecido, si se quiere, a seleccionar personal. Tenemos que estar muy seguros de que nos va a satisfacer, porque si no estamos, hay que pedirle, bueno, ¿qué nos va a ofrecer ese contador? Hay que evaluar muy bien cuánto me va a salir y qué es lo que nos va a ofrecer, qué está incluido dentro del presupuesto, ¿no? No sé si con esto respondo más o menos tu pregunta, Mariano. Gracias porque te quedó clarísimo. Ese era mi objetivo. Como sé que los asistentes a esta charla quizás están alejados totalmente de temas contables, evité cualquier tipo de tecnicismo, porque yo reconozco que es un tema que, si yo le hablo a cualquiera de lo percibido y lo devengado y la norma contable técnica, y no le explico bien de qué estoy hablando, por supuesto me van a tirar con algo. Bien, ahí Mariano dice que se tiene más confianza en la contaduría. Claro, ahí dice que pasa que en un principio la cantidad de desafíos que plantea una empresa es abrumadora. Claro, exactamente, sí, yo reconozco, pero yo creo que en cualquier pyme, pese a que no lo hace casi nadie, en cualquier pyme debemos pensar primero en hacer un resultado económico, aunque sea, mire lo que le digo, aunque sea, sepamos que no sea confiable, mire lo que le digo, hasta que no. Si ustedes me preguntan qué pasaba en el 2005 en el colegio Faji, no había nada de nada, ¿no? Prácticamente la única información que tenía Charito, que es la consagrada, la directora, el representante legal del colegio, era el plazo fijo que hacía todos los meses, y que la cifra del plazo fijo tenía que ser tal. El único parámetro de medición que tenía objetivo era el plazo fijo que hacía todos los meses y que sabía que al 31 de diciembre tenía que alcanzar para pagar las cargas sociales y los sueldos del personal docente. Por supuesto, una información muy endeble y muy al filo de la navaja, porque pasaba cualquier cosa y el plazo fijo no tenía la menor idea por qué pasaban las cosas. Entonces,
Por eso digo, yo digo, el presupuesto tiene valor desde el momento que estamos pensando. Por ejemplo, esta es una excelente fecha para pensar en presupuesto. Es más, yo lo tengo que pensar porque ya Charito me dice, podríamos pensar en el presupuesto. Llegado el mes de diciembre, tengo que ver qué va a pasar el año que viene. Y ya solo el hecho de pensar ya es positivo. Si usted me dice, el proceso de pensar ya es positivo. ¿Por qué? Porque empezamos a pensar, pero es macanudo, pero ¿cuánta inflación va a haber? Y bueno, no sé, si nos guiamos por el INDEC, 10%, pero eso es mentiroso, no sé, 25% le ponemos y bueno, tiramos cifras, ya ese proceso ya es importante. ¿Cuánto nos van a autorizar de aumento de sueldo, de aumento de aranceles las entidades públicas? Y todo es cuestión de pensar, pero siempre vamos a estar en mucho mejor condición el que pensó del que no pensó. El que no pensó es como un barco que va sin rumbo, y yo no sé, marcho porque no sé, ganó, perdí, y no sé. En cambio el que pensó ya está en mejores condiciones que el que no pensó. Por eso soy un amante también del presupuesto, ¿no? De preparar el presupuesto, pero antes del presupuesto hacer un buen análisis de la medición real de la información, de qué información yo voy a registrar mensualmente, ¿no? Juan Gabriel Boires dice, ¿alguna página o institución que recomienda Raúl para capacitación en contabilidad para no contables? La verdad que no sé. Por supuesto en el Pagas, sí, hay mil, te podría recomendar mil, inclusive el Colegio de Graduados de Ciencias Económicas, pero no te puedo, gratuitas no, la verdad que no sé, porque si se quiere todo lo que es gratis, yo diría salvo que tengas una pyme, que si vos tenés una pyme que sea industrial, que sea industrial o de servicios, pero de servicios me refiero a no financieros, no consultoría, no agropecuarios, y está radicada en la provincia de Buenos Aires, yo creo que lo mejor que puedes hacer es el programa Expertos Pyme. No digo porque sea yo integrante, es porque es excelente, lamentablemente poco conocido, pero no sé si está Omar Convesis, que hizo el programa, porque vos con el programa tenés 20 horas de asistencia gratuita, o sea, tenés un contador, en este caso, si tu problemática es la administración de gestión, el control de gestión, tenés un contador 20 horas, ¿sabés lo que es 20 horas? 20 horas significa 5 visitas de 4 horas. Yo he llegado a desarrollar modelos, digamos, de información de gestión en 20 horas tranquilamente, o sea, independizándonos del diagnóstico, porque claro, está dicho que las 20 horas son diagnóstico, y después tenés 40 horas de las cuales el empresario paga el 50% y la CEPYME paga el otro 50%. Pero esto es optativo, por supuesto. Yo trato de las horas de diagnóstico, en las 20 horas de diagnóstico, que le sirva, digamos. Pese a que si se dice diagnóstico, no es que yo vaya a hacer un informe, acá se necesita tal y tal y tal cosa y listo. No, en esas 20 horas, si es una pyme chica, acá te voy a dar el modelo de gestión que vos tenés que tomar para tu pyme, ¿no? Lo que pasa que obviamente tiene que tener, que son mínimas los requisitos, pero tiene que tenerlo. Por ejemplo, tener creo que más de un empleado contratado,
tiene que tener 6 meses de existencia, tiene que tener quit. Después, la verdad que es muy sencillo acceder. Lo que pasa es que con todo, poco conocido, y además, quién sabe, la gente tiene el prurito, la confidencialidad, tiene el prurito ese. Nosotros firmamos un compromiso, tenemos que firmarlo porque nos exige la CEPIME. Nosotros como contadores, yo no tengo ninguna relación con la CEPIME, pero le facturo, digamos así, después de la asistencia le facturo a la CEPIME. Y emitimos el informe y el informe copia del informe va a la CEPIME y ellos analizan si realmente está bien hecho el informe, está de acuerdo con todo lo que ellos tienen como requisitos técnicos del informe, y la confidencialidad es absoluta. Tenemos que firmar un documento firmado por nosotros diciendo de que la confidencialidad es absoluta y total, de que nada de lo que hace la PYME va a trascender a nadie, ¿no? Ese, quien sabe, es un motivo por el cual hay desconfianza, pero esa es lo que puedo asesorarle a la gente que está en condiciones de tener este servicio, ¿no? A ver si hay otras. Maneja el estudio de arquitectura. No entran dentro de los... En cuanto a las cobranzas de los clientes, ¿es conveniente que los clientes paguen en el banco? Y yo te diría que primero que es importante que paguen, ¿no?, los clientes, y después vemos la forma. Obviamente lo más seguro es que paguen por transferencia a tu cuenta, ¿no? Y si no tenemos empleado, no podemos pedir este servicio. Nadia, creo que eso lo tendrías que llamar a la CEPIME, o sea, hacer todos los requisitos que te piden. ¿Por qué no haces una cosa, Nadia? Si querés te asesoro yo después, no sé en dónde estás radicada, pero te inscribís en la CEPIME, porque inscribirse es todo por internet, no cuesta nada, no van a perder nada, nadie le va a hacer ningún tipo de control de absolutamente nada, pónganle la firma. ¿Por qué no te inscribís en la CEPIME y ponés seleccionar un profesional? Y después ves, porque son muy rigurosos, el equipo es de 3 personas, y te van a contestar inmediatamente y te van a decir cuáles son los requisitos, si entras o no entras en los requisitos. El único requisito de costo, digamos así, que tenés es la firma tuya, la firma de tu firma, digamos así, certificada por juez de paz o certificada por escribano público. No se admite firmas certificadas por entidades bancarias. ¿Y esto para qué? Justamente para darle seriedad al tema, que no sea todo trucho, que sea una empresa, que alguien se haga responsable. Esto nada más que para dar una formalidad, ¿no? Juan Carlos Cabrera dice: coincido en lo de que el diagnóstico debe ser más que eso y el estadio de la acción inmediata, así como lo hago yo. Sí. Después Natalia Altaparro preguntaba si no tienen un empleado, si no pueden... perdón. Sí, eso lo contesté ya. Bueno, no sé si habrá alguna consulta más, vamos a dar unos instantes y bueno, de lo contrario, si no, iremos dando por cerrada la actividad de hoy. Bueno, excelente. Muchas gracias a todos.